Muy buenas noches. Después del triunfo de Joe Biden en las elecciones estadounidenses, ¿cómo será la relación con México? Se prevé que el demócrata haga diversos cambios en sectores como en el energético, en comercio, también en cuanto a los aranceles, la migración, en el sector automotriz, entre otros. Para debatir este tema le doy la bienvenida a Paula Sofía Vázquez. Paula, muy buenas noches. Buenas noches, Leo. Buenas noches a todos. Carlos Bravo, regidor. Carlos, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Hola, Leo, ¿qué tal? Muy buenas noches. Y ya tenemos de regreso, después de su aventura electoral, a Gibran Ramírez. Gibran, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Muy contento de estar contigo y con la audiencia, camarada Zuckerman. Gracias, camarada Ramírez, y déjame empezar contigo. Bueno, no sé tú, pero el presidente López Obrador todavía no está convencido que ganó Joe Biden. ¿Tú sí estás convencido que ganó Joe Biden? Bueno, yo no sé el presidente a nivel personal. Lo que sí creo es que se ha esperado, en congruencia con su historia política personal, a que hayan resultados oficiales para hacer su felicitación. Yo creo que es ya muy claro que ganó Biden y que podemos empezar a hacer análisis político al respecto, pero los tiempos de la diplomacia son otros. Bueno, muy bien. Entonces ya asumamos que efectivamente ganó Joe Biden. ¿Cómo ves la relación con México? Yo soy de los que piensa que qué bueno que se va Trump por muchas razones, y yo soy de los que piensa que a México le puede ir mejor con Joe Biden que con un segundo periodo de Trump. No sé qué piensan ustedes. Gibran, comencemos contigo. Sí, yo creo que va a haber muchos cambios y que los cambios serán para México en general, para bien, por las cosas que fue diciendo Biden durante la campaña. Primero, habrá cambios, y creo que serán los más importantes, de orden simbólico en lo que tiene que ver con México y con los mexicanos. Ya en la campaña fuimos testigos de estos cambios. Biden hizo por desestigmatizar a la población mexicana y a los latinoamericanos en general, y creo que eso no es una cosa menor, porque lo que es violencia verbal termina teniendo implicaciones sociales muy importantes que han acendrado las muestras de violencia racista a lo largo de todo Estados Unidos. Entonces ese cambio de orden simbólico será muy importante. Lo mismo creo en los organismos multilaterales. Probablemente no tendrá esto tanto impacto en la vida cotidiana de las personas, pero para algunos con Biden, Estados Unidos puede volver a ser un socio confiable en materia, por ejemplo, de cambio climático. Totalmente. Pero en los cambios, en la otra dimensión, en la dimensión material, me temo que los cambios no serán de fondo. La tentación imperialista respecto de China, por ejemplo, seguirá. Lo vimos también en el tono de la campaña, es algo que le gusta al electorado estadounidense y que acaso por eso Biden conservó en su discurso, y seguramente si se logra una reforma migratoria tendrá que concertar intereses también con la amplia base social que dejó Trump, que va a tener sus representantes en el poder legislativo. Creo que va a ser un camino muy largo, por lo menos el de este periodo de gobierno, estos 4 años, para desandar todo lo que se avanzó en esos dos terrenos en contra no de nuestro Estado, pero sí de nuestra nación, que vive también en los Estados Unidos. Muy bien, Paula Sofía, ¿cómo ves tú? Yo creo que ya ganó Biden, vienen muchos litigios, desde luego, pero asumamos que ganó Biden. ¿Cómo le puede ir a México con Biden, a diferencia de cómo le habría ido con Trump en un segundo periodo? Yo creo que los segundos periodos siempre son muchísimo más complicados, porque ya no teniendo la posibilidad de la reelección es como cuando todos se dejan ir, ¿no? Es el segundo periodo donde sí de verdad puedes dar verdaderos golpes maestros, sabiendo que pues ya te vas, ¿no? Entonces creo que ahí respiramos, sobre todo creo que Biden nos regresa a una cosa que habíamos extrañado con Trump, ¿no? Que es esta política por causa institucional. O sea, regresa Biden y regresa la política institucional de los tratados internacionales, de las firmas, del respeto a los acuerdos que se hayan generado. Ahí yo creo que respiramos mucho en el terreno de la incertidumbre, ¿no? Todos estos 4 años nos levantamos todo el tiempo pensando, híjole, si hoy nos toca a nosotros. Y creo que el tuitazo del día. Creo que ahorita hay
hay un respiro en ese sentido. A mí me da mucho gusto que regrese esta política otra vez del respeto al Estado de Derecho, del respeto al protocolo. Creo que en esa parte también nos conviene que pues nuestro canciller recupera muchos vínculos diplomáticos que tiene allá, o sea, se recuperan, se vuelven a tejer muchos lazos que se perdieron estos 4 años, que nos complicaron la relación hasta en cosas muy pequeñas, y eso pues también es bueno para México, y creo que también es bueno, esta elección también es buena para los mexicanos que viven allá, y pues por lo tanto también es bueno para nosotros, ¿no? O sea, creo que el electorado México-americano demostró que está con Biden, a diferencia de muchos otros electorados latinos. Ellos sí demostraron que están con Biden y que están con los demócratas, y eso pues ojalá y redunde en una mejor política para ellos allá, ¿no? Oye, Paula, por cierto, déjame decirte que venía escuchando el podcast del New York Times del día de hoy, rumbo aquí al programa, y el encuestador del New York Times dijo lo contrario, dijo que lo sorprendente es que la mayoría de los latinos sorprendentemente votó a favor de Trump. No. Sí, esa es una de las cosas que se revelan en esta elección, es que no hay una cosa así como el voto latino, ¿no? Que ya sí, en las elecciones, o sea, sí, los cubanos votaron mayoritariamente por Trump, lo mismo los centroamericanos, pero los puertorriqueños, los mexicanos, creo que sí apoyaron como al demócrata, y pues eso quiero pensar que va a redundar en una mejor política y en una política muchísimo más tranquila para ellos allá, ¿no? Muy bien. Carlos, ¿cómo ves tú? Por cierto, se rumora que quien podría ser la secretaria de Estado, que es importante porque es la que lleva las relaciones internacionales, es Susan Rice, una mujer afroamericana que creo que ya fue la consejera nacional de seguridad con Barack Obama, ¿no? Sí. En fin, no sé cómo veas tú, ¿cómo le puede ir a México con Joe Biden? Mira, de entrada yo creo que a México le puede ir mejor con Joe Biden, no necesariamente al presidente López Obrador. Creo que hay algunas materias en las que habrá, digamos, diferencias importantes. Ya se estaba mencionando ahorita la de la política energética. El presidente López Obrador ha sido muy claro, muy explícito en apostar, pues sobre todo por el petróleo, pero también por el carbón. Y el presidente electo Biden ha sido muy claro en su apuesta por las energías limpias y renovables. Yo creo que ahí va a haber un primer punto, digamos, de diferencia. Creo que también en materia de derechos humanos, de Estado de Derecho, el militarismo por el que ha optado la administración del presidente López Obrador, creo que a un presidente más normal de Estados Unidos como Joe Biden. Se nos está yendo Carlos Bravo. A ver. Y de falta de certeza a los inversionistas en México. Entonces yo por ahí veo algunos puntos, digamos, no necesariamente de conflicto, pero sí de diferencia, porque creo además que pues el presidente López Obrador dio muestras de bastante flexibilidad y pragmatismo con Trump, por ejemplo, en lo relativo a la política migratoria hacia Centroamérica. Y creo que pues lo mismo podría en otras políticas en las que tenga diferencias con el presidente Biden. Ahora, sí me parece importante señalar respecto a la respuesta del gobierno mexicano que la congruencia histórica personal del presidente quizás no sea un buen determinante de la política exterior. Creo que la política exterior, la mejor idea sigue siendo que se base en los intereses nacionales. Y además creo que hay un error de interpretación, un error de óptica en asumir que Donald Trump es, como López Obrador en el 2006, un candidato derrotado que está ejerciendo su derecho a impugnar un resultado electoral, porque Donald Trump es más bien un presidente en funciones que se está aferrando al poder contra la voluntad de una mayoría democrática. Todos estamos, digamos, creo que el mundo entero respiró aliviado este fin de semana cuando por fin ya se pudo cantar el resultado. Pero lo cierto es que los republicanos todavía están dando muchos pasos muy inquietantes para tratar de ver hasta dónde pueden estirar la liga de la institucionalidad y hasta dónde pueden impugnar resultados sin haber presentado ninguna evidencia al respecto. Creo que flaco favor se hace el presidente López Obrador
equiparándose a sí mismo con Donald Trump y con sus alegatos sin fundamento, ¿no? Quizás, decía en mi columna, está llegando inadvertidamente al punto respecto a 2006, pero bueno, esa es otra historia. Sí. En general, pienso que esa no es una buena razón para adoptar esta política. Realmente me parece que Donald Trump tiene cosas muchísimo más importantes en las cuales ocuparse o de las cuales preocuparse, que si México felicitó a Joe Biden. Francamente, no me parece absurdo creer que felicitar a Biden va a significar algún tipo de pleito con Donald Trump. Ahí hay una premisa de hipersensibilidad que no veo en ningún lado. Además, México estaría de alguna manera sumándose a la bola de todos los países y todos los mandatarios internacionales que así lo hicieron. En general, yo no veo realmente, no tengo ninguna claridad sobre cuál sería la noción del interés nacional con la cual se podría justificar esta política de no felicitar sí. a Biden. Pues mira, tu comentario me lleva precisamente a otro tema que hemos discutido a raíz de que ya se confirmó la victoria de Biden, Gibran, que es el tema de si esto es el comienzo o no de el fin de los gobiernos populistas. Desde luego Donald Trump siendo uno de los íconos del populismo por ser el presidente de Estados Unidos, una nación tan influyente en todo el mundo. Y bueno, hay todo un debate al respecto. Y yo siempre recuerdo que tú no ves con malos ojos la palabra populista, ¿no? Que la ves con buenos ojos. Entonces quisiera su opinión de todos ustedes de si esto es el fin o no o el comienzo del fin de la ola populista que nos ha llevado a varios gobiernos así en América Latina, en el continente americano, en Europa, etcétera. Gibran. Así es, querido Leo, se ha utilizado mucho el triunfo de Donald Trump y ahora su derrota para intentar extrapolar los resultados de la elección estadounidense al mundo. De hecho, toda la conversación en la ciencia política mundial cambió a raíz del triunfo de Donald Trump y se empezaron a producir en masa libros sobre populismo que pensaban que Estados Unidos es el ombligo del mundo, y creo que en eso se equivocan. Antes de Trump había populistas, los hubo todo el siglo XX y han tenido gobiernos muy productivos en América Latina. Ahora acaba de ganar Lucho Arce de un proyecto populista en Bolivia que regresó al poder por la vía de las urnas cuando se fue del poder por la vía de un golpe de Estado. Y creo que eso no nos serviría para decir continúa el ciclo populista progresista en el mundo, sino que son realidades muy distintas. Lo que creo que se hace claro es que el populismo no es una buena vía para llevar adelante gobiernos oligárquicos plutocráticos, es decir, dictaduras de los ricos que intentan concertar con el apoyo popular, que eso fue desde el principio el gobierno de Donald Trump. O sea, un populismo de derecha, dirías tú, ¿no? El populismo no cuaja con la derecha, pero sí con la izquierda. Sí, el espíritu del tiempo, diría yo, es un espíritu que tiende más al igualitarismo que a la afirmación identitaria. Hemos vuelto después de 2008 y en este ciclo terrible del mundo que se está cerrando con la crisis a causa de la pandemia, la crisis económica, hemos vuelto a niveles de desigualdad que no veíamos desde inicios del siglo XX. Entonces se tienden a generar diversas maneras de explicar esa desigualdad entre las diversas sociedades, y una de las respuestas posibles es el populismo de izquierda que reivindica que necesitamos mayor igualdad en diversos ámbitos, en diversos formatos, generada primordialmente a partir de la democracia. Por cierto, no ganó tampoco en Estados Unidos el populismo de izquierda, que estaría representado, digamos, por Bernie Sanders. Ha ganado un candidato moderado como es Joe Biden, ¿no? Ganó en Estados Unidos la oligarquía de siempre con buenos modales. Es decir, van a seguir trabajando para los ricos. Obama trabajó para los ricos. La administración de la crisis de 2008 acabó generando más grandes ricos con mayores fortunas
y incrementando de manera desproporcionada el número de pobres, pero con mejores... Pero en tu argumento, Gibran, hay la idea de que no importa quién gobierne en Estados Unidos, porque al final es el gobierno de los ricos. Es un poco el argumento marxista de que el gobierno está al servicio de la clase capitalista, de los capitalistas. Yo, perdón, pero creo que sí hace la diferencia que sea Biden y no que sea Trump. Y de diversos, bueno, hay una diferencia, claro, de qué facción de los capitalistas es el gobierno que va a estar. Por ejemplo, Obama le puso algún freno a los financieros, que después Trump revirtió con algunas reformas que fueron importantes. Eso es un dato, es decir, no digo que sea igual que gobierne alguien que viene de la administración de Obama, que Trump. Hace diferencias, y hay diferencias, por ejemplo, en materia de migración. Si avanzan con lo de los Dreamers, hay una diferencia para cierto tipo de migrantes, pero para los migrantes pobres seguramente que tampoco es una gran noticia que alguien que viene de la administración del deportador en jefe tome las riendas del país. Hay diferencias, pero seguramente que no son tan profundas. Y tienes razón, Estados Unidos ha tenido siempre un gobierno oligárquico, por eso es el país emblema del capitalismo, y el siglo XX estuvo ocupado por su hegemonía. Bueno, no le ha ido mal a Estados Unidos, hay que decirlo, con estos gobiernos oligárquicos, porque... Después de la crisis de 2008 sí que le fue muy mal a los... Bueno, pero yo digo históricamente, porque tú decías siempre han tenido gobiernos oligárquicos, pues se convirtieron en superpotencia. Pero quiero escuchar la opinión ahora de Paula Sofía. ¿Es el comienzo del fin de los populismos, Paula? Yo creo que más bien es el comienzo del fin de algunas agendas que pueden o no ser tomadas por líderes populistas o no. Sí coincido con Gibran en que pues, el triunfo de Biden es el triunfo del status quo. O sea, en realidad después de 4 años de prueba de un líder atípico y de tener a la antipolítica en el poder, pues decidieron que preferían regresar a lo tradicional, ¿no? Con todos los problemas que tiene lo tradicional, ¿no? Que sigue sin hacerse cargo de un montón de demandas que sí son populares. Y creo que ahí es donde veremos si un líder populista puede capitalizar todas estas demandas de las que no se hace cargo Biden y de que solo tocó tangencialmente y por un tema coyuntural en la campaña, o si se quedan fuera, y ahí veremos pues en qué termina esa representación, ¿no? Creo que más bien lo que estamos viendo es el principio del fin de la representación como la concebimos ahorita y de los líderes como los concebimos ahorita. Creo que lo que pasó con el triunfo de Trump y lo que ha pasado con el triunfo de otros líderes populistas en otros lugares es ya estamos hartos de esto y vamos a probar, y ya de aquí no queremos para el otro lado. ¿Incluirías ahí a López Obrador? Pues no ha acabado todavía el gobierno, ¿no? No podemos pero en esa ola, digamos, de políticos antisistémicos de alguna manera. Sí, yo creo que hay una naturaleza antisistémica y de mucho desprecio por los procedimientos, por los protocolos, por el Estado de Derecho, poco gusto por las instituciones, en el que sí se puede colocar en ese canal el tema de lo que diga el pueblo, lo que no sé qué. Ahora, creo que más que un líder populista tiene que haber un líder que creo que ese es como no el final del populismo, pero sí el nuevo cariz que tiene que tomar para que pueda resultar electoralmente atractivo, es retomar todas estas demandas que tampoco están tomando los líderes populistas tradicionales, ¿no? El pueblo en general es muy conservador, ¿no? Sí, y que puedan encontrar una tercera vía para darle cauce a todas estas demandas que no son tanto populares sino necesarias. Carlos, es el principio del fin del populismo. Muchas ideas acá interesantes que han puesto sobre la mesa tanto Gibran como Paula. Sí, yo creo que la derrota de Donald Trump efectivamente es halagüeña, pero me parecería un poco prematuro ya interpretarla como el principio del fin. Yo creo que Donald Trump, para restringirme solamente al caso de Estados Unidos, Donald Trump fue más un catalizador que una causa. Y en ese sentido, una cosa es que pierda Trump, pero otra cosa es que el trumpismo esté muerto. Yo creo que el trumpismo no está muerto porque las condiciones estructurales que posibilitaron
el surgimiento de un liderazgo como el de Donald Trump o el de un gobierno como el que tuvo, pues en mayor o menor medida siguen ahí. En el caso estadounidense, además, hay una muy amplia literatura sobre las dos grandes causas detrás del ascenso del trumpismo: la desigualdad, y por el otro también una serie de ansiedades culturales y raciales, en algunos casos vinculada con la migración, con la integración de las mujeres en los mercados laborales, con los movimientos de defensa de los derechos civiles y de protesta contra la injusticia racial y contra la brutalidad policíaca, ¿no? Estados Unidos, en ese sentido, es un país, digamos, cuyas condiciones pues se parecen a las de otros países que también han tenido este tipo de experiencias, ¿no? Y no es un país en el que da igual quién gana. Creo que es evidente que hay diferencias, que hay conflicto, que a lo largo de la historia la ha habido. De hecho, los gobiernos de Estados Unidos no siempre han sido oligárquicos, que uno de los presidentes a los que explícitamente ha dicho el López Obrador que más admira, pues es el presidente Roosevelt, ¿no? Precisamente, digamos, el modelo del New Deal, del estado de bienestar a la estadounidense, ¿no? El presidente López Obrador ha dicho que ese es uno, digamos, de sus inspiraciones, de sus modelos, de sus héroes. No forman parte del panteón patrio mexicano, de hecho, ¿no? Entonces yo terminaría diciendo que más allá de la persuasión ideológica por la que se incline uno u otro gobierno, sean más conservadores o de derecha, o más populistas o de izquierda, creo que las condiciones que condujeron a este momento, digamos, en la historia del siglo XXI, donde vimos la explosión de movimientos denominados populistas, no han desaparecido, y en esa medida me parecería prematuro decretar su fin. En efecto, creo que la derrota de Donald Trump es una señal importante, por un lado, sobre la importancia digamos, de que la sociedad se organice y salga a votar. La democracia sigue siendo, en ese sentido, el mejor contrapeso contra los abusos de este tipo de líderes demagógicos o autoritarios. Pero creo que todavía hay mucho trecho por ganar y no hay que cantar victoria todavía, Leo. Bueno, me queda tiempo para una ronda de conclusiones rápidas. Yo ayer decía, terminando la mesa de los lunes, que yo en lo personal sí estoy contento que haya ganado Biden. Me parece que es una buena noticia que haya perdido el candidato racista, polarizador, demagogo, mentiroso, en fin, muchas de verdaderos vicios que tiene Donald Trump. Tampoco veo a Joe Biden como el gran héroe que va a llegar a salvar a todo el mundo, pero sí me dio gusto, estoy contento que haya perdido esa manera de hacer política como la de Donald Trump. Gibran. Sí, yo he visto en la conversación pública mexicana, en la mayoría de columnistas y analistas en medios de comunicación, una especie de júbilo que no veo nunca en México cuando gana nadie. Se me hace muy extraño, la verdad. ¿Pero a qué lo atribuyes? Creo que habla de que tenemos una conversación pública muy norteamericanizada, porque todos estos defectos de los que habla se ponen poco sobre la mesa, al contrario de cómo se analizaría una elección en México. Y creo que deberíamos de ir con mucha cautela, pues si bien habrá cambios muy importantes en el orden simbólico y para algunas de las personas que han sido afectadas por la administración de Trump, los cambios profundos como una reforma migratoria o un plan de desarrollo para el Triángulo Norte tienen que pasar por aduanas complicadas y por el poder legislativo. Respecto a México, estoy seguro de que la administración de Biden tendrá la consideración que hacía Michelle Manat, la asesora que declaraba con Carlos Loret que López Obrador no es que haya jugado a favor de Trump, sino que encontró una manera de negociar, porque es un líder muy hábil, y a eso creo que se debe el manejo de los tiempos que ha tenido y la relación que desarrolló con el presidente de los Estados Unidos. Así que creo que podemos tener optimismo, pero debemos tener también cautela. Sí, y como decía el ex secretario de Estado de Estados Unidos, John Foster Dulles,
Los Estados Unidos no tiene amigos, tiene intereses. Esa es la verdad de las cosas. Paula Sofía, ¿cómo te deja? ¿Cómo estás después de estos resultados? Más que alegría, lo que definiría en mi caso es alivio. Okay. O sea, creo que lo primero que nos deja es alivio porque se termina un periodo que fue muy complicado y muy desgastante para México. Y creo que vienen muchos retos, incluso qué bueno que Gibran menciona el tema del Congreso. O sea, creo que hay una relación ahí que si bien estamos muy concentrados en agradar o no agradar y si felicitamos o no a Biden, también tenemos que echar ojo a que a varios representantes demócratas no les está cayendo bien que no hayamos felicitado todavía al presidente. Sobre todo los latinos. Creo que, o sea, ahí hay una relación que también tenemos que tener en consideración justo porque lo que viene no es una agenda complicada. O sea, a Biden le toca la implementación del TLC, que no es poca cosa y tiene muchas aristas que van a ser complejas. Todo el tema laboral es complejo, todo el tema energético es complejo, el tema ambiental es complejo y creo que son cosas en las que van a ser caminos que no están tan fáciles en la relación. En esa parte creo que tenemos que tener cuidado, pero pues de nueva cuenta, a mí me da mucho gusto que hayan regresado los cauces institucionales y las relaciones diplomáticas y por lo menos pues generar tensiones y resolverlas en un marco de cordialidad, que es lo que no habíamos tenido todos estos años. Decía ayer yo, Carlos, qué rico escuchar un discurso como el de Biden, de unidad, de escucharnos unos a los otros, de vamos a empezar a sanar este país. Hombre, no sé, a lo mejor ya me estoy poniendo viejito y esas cosas me gustan, pero no sé, ¿qué opinas tú, Carlos? A lo mejor yo también, Leo, pero claramente sí, desde luego es un alivio y desde luego que sí le hace sentir uno cierto optimismo, ¿no? Pero también, digamos, ahora sí que después del trauma de 2016, más allá de que en efecto es una magnífica noticia, pues creo que no podemos darnos el lujo de dejar de hacernos las preguntas. Cierto es que Donald Trump sacó más votos, tanto en términos absolutos como relativos, que la vez pasada. El trumpismo no está muerto, está muy fuerte. La sociedad estadounidense está muy polarizada. Y además creo que Biden no la va a tener tan fácil, porque por un lado tiene una Suprema Corte donde el bloque conservador es muy mayoritario. Y todo parece, bueno, el Senado no se va a resolver sino hasta enero, cuando se lleve a cabo una suerte de segunda vuelta de una elección especial para un escaño en el Senado en el estado de Georgia. Pero, digamos, todavía, si no tiene el Senado Joe Biden, pues también va a ser mucho más difícil tratar de desmontar el legado del trumpismo. Y ya por último, nada más para terminar sobre el mensaje del presidente López Obrador, yo creo que también parte del problema es no tener plena conciencia de que la política exterior siempre tiene múltiples audiencias. Y por tratar de quedar bien con Donald Trump, el presidente de México está quedando muy mal con muchos aliados de México en la comunidad internacional, en el sistema político estadounidense y en la propia sociedad de Estados Unidos. Hombre, pues gracias por participar en esta mesa. Bienvenido de nuevo, Tovarich Ramírez. Gracias por estar con nosotros. Gracias, Carlos, y gracias, Paula Sofía. Los veo la semana que entra. Muy buenas noches. Hasta luego, Leo. Bueno, vamos a hacer una breve pausa y regresamos con Montserrat Ramiro para hablar del tema de las energías libres. Perdón, no libres, las energías limpias, que va a ser uno de los grandes temas que va posiblemente a dividir al nuevo presidente de Estados Unidos con el de México.